Hola, sí, hola. Sí. Bueno, para el tema de hoy vamos a hablar acerca de la estratificación de riesgo en leucemia linfoblástica aguda. Este tema, pues, que vamos a abarcar ahora, está dividido en varias partes. Vamos a revisar hoy algunos protocolos y algunos conceptos que, pues, básicamente van a integrar ciertas cosas que hemos visto en clases anteriores y que ahora las vamos a poder aplicar, pues, para cuando podamos ver un paciente o cuando nos toque estar frente a un paciente que tiene reciente diagnóstico y debemos optar por uno u otro tratamiento. Antes igual de como que hablar sobre todo esto de los protocolos y la estratificación como tal, es importante mencionar que pues como tal la leucemia es una condición muy heterogénea que con el paso de los años se ha ido como consiguiendo mucha más información a través de varios estudios, a través de varias hipótesis que han sido corroboradas o que han sido rechazadas, y que eso nos ha dado para, pues el día de hoy, tener una idea mucho más completa de a qué pacientes les puede ir bien, a qué pacientes no, y qué condiciones son las que tenemos que tener como más en cuenta, ser las más importantes para que podamos pues tomar decisiones que a nuestros pacientes les vengan bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy? Pues generalidades acerca de lo que es la estratificación de riesgo. Vamos a topar el tema de los estudios BFM, los estudios Total, Recife, AOPCA, el protocolo MAS y el NOFO. Bien. Bueno, empezamos diciendo que la estratificación de riesgo pues tiene ciertos puntos generales. Debemos conocer que la intensidad del tratamiento que necesitamos para conseguir buenos resultados en un paciente es muy variable. Habrá pacientes en los que un tratamiento sea más adecuado que otro y realmente conseguir como el punto en el que pues a ellos les va a ir bien depende mucho de tanto lo que vayamos a utilizar como una adecuada clasificación inicial. Fíjense que para ya 1951, pues un estudio de Burkenau empezó pues diciendo que había cierta respuesta en los pacientes con leucemia aguda que tenían conteos elevados de leucocitos y que su respuesta no era favorable, tenían recaídas o mortalidad. Pues pasaron aproximadamente unos 20 años y es ahora con algunos colaboradores que empezaron diseñando todo esto de un tratamiento ajustado al riesgo o a las características que tenían en los pacientes que presentaban mayor falla al tratamiento y esto pues se lo consideró como un ajuste eh, a pacientes de alto riesgo. Realmente la situación con la estratificación de riesgos es que nos va a ayudar a identificar qué características le confieren al paciente un mayor riesgo de estos objetivos, se podría decir, que tenga recaída, que no responda al tratamiento y de mortalidad global. Entonces eso es muy importante como de concepto porque pues realmente para qué estratificamos es para conocer a quiénes les va a ir peor y a ellos darles un tratamiento adecuado. Ahora, la mayoría de estos protocolos fueron diseñados en base a estudios retrospectivos, hasta antes de que pues empezara toda esta seguidilla de ensayos clínicos donde se va modificando en base a características las estratificaciones de riesgo. Pero las primeras ideas fueron a base de eso, vieron que había pacientes que tenían falla al tratamiento y bueno, se hacía un análisis hacia atrás de qué es lo que estaba pasando, qué condiciones eran, si era la edad, si era el género, o sea, qué era lo que pasaba. Y así fueron surgiendo los primeros estudios de estratificación. Se involucraron muchas causas, se podría buscar cuestiones desde clínicas, laboratorios, ya más adelante en el tiempo se empezaron a buscar genéticas, el fenotipo y hoy en día pues ya más cercano, la respuesta al tratamiento. Pero nuevamente el objetivo de todo esto va a ser otorgarle al paciente el mejor protocolo que se pueda ajustado a sus condiciones o a sus características.
Y también, pues, de manera general, el pronóstico del paciente de alto riesgo va a mejorar cuando se le ajusta bien la medicación que va a necesitar, así como a esos que tienen menor riesgo de lo que hablamos, de recaída, de mala respuesta, se va a evitar la toxicidad siempre y cuando se lo ajuste bien al tratamiento. También, pues, para tener en cuenta, fíjense que ya desde estudios anteriores, tengo este de 1996, ya se notaba que había como mucha variabilidad, mucha heterogeneidad en lo que sí, en los grupos, en lo que los grupos consideraban como variables de riesgo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta tablita donde vemos que para esa fecha, para 1992, ya los distintos grupos tomaban en cuenta, por ejemplo, aquí, leucocitos menores de 10.000, el grupo POC. El Cancer Children's Group, por ejemplo, tomaba en cuenta, y lo puse como ahí subrayadito, el género, que pues quizás ahora no se nos hace como muy familiar en la estratificación de riesgo, pero en algún momento pues se consideró. St. Jude en sus estudios también pues, tenía un valor diferente, contaba con 25.000 como riesgo bajo, y Dana-Farber también pues tenía su propio índice de edad, 2 a 9 años, y con menos de 20.000, más cercano a lo que es BFM. Pero bueno, históricamente estos criterios de riesgo han sido muy variables y han ido cambiando conforme van pasando los ensayos clínicos. En este estudio de 1996, que habla acerca de cómo tratar de, o sea, hace una propuesta, bueno, se hizo en realidad, ya son los resultados, pero se hace un énfasis en que agrupar las características de los pacientes tiene beneficios. Y estos son incrementar la eficacia de los ensayos clínicos que se hacen a futuro, pues que eso ya se podría ver resultados ahora, así como que mejoraría la capacidad que tenemos para comparar las diferentes variables dentro de los protocolos. Esta idea que nos hace pensar, pues que un grupo, digamos, el alemán, toma las características de los pacientes y quizás lo podemos replicar en Brasil, las mismas características y probar si es que el tratamiento que ellos ejecutan, pues tiene las mismas tasas de supervivencia o de enfermedad libre de eventos en nuestra población. Entonces, ese fue como el main más importante que tuvo este tipo de estudios iniciales. Ahora, algo que también se debe considerar, lo hablan ya estudios más cercanos a nuestra época, es que hay un importante limitante en el acceso a tecnologías médicas, sobre todo en los países que están en vías de desarrollo. Entonces sí va a haber también variabilidad y eso es algo que vamos a tratar de contrastar ahora que veamos los diferentes protocolos en lo que se puede solicitar y en los resultados que vamos a tener con cada paciente. Entonces, como criterios generales, pues la mayoría, casi la totalidad de los protocolos, realmente todos, consideran a la edad y al conteo leucocitario como factores pronósticos importantes. En los estudios, pues, un poquito más antiguos, de hecho, estaban considerados como los más importantes. Y sí es verdad que cuando el paciente llega, pues es lo que tenemos. Ya después con la inspección clínica hay algunos protocolos que nos pueden añadir pues la cuestión testicular, hay algunos que también está el involucro en piel, pero edad y conteo leucocitario se va a repetir en la mayoría, en todos los protocolos y va a ser de los más importantes para clasificarlos. Ya para 1996, pues salieron los criterios de Roma en los que se identificó ya un grupo de edad. O sea, y a partir de este grupo de edad vienen ya derivados muchos de los nuevos protocolos, que era la edad entre 1 y 9.9 años, así como la de los leucocitos, que lo consideraban como riesgo estándar menos de 50.000. Entonces, a base de eso, y muchos estudios hoy en día le hacen referencia todavía a que ya en ese protocolo, perdón, en ese estudio, ya se llegó a la conclusión de que esa era la edad favorable y que ese era un conteo leucocitario que tenía menor riesgo. ¿Y por qué estos fueron como considerados favorables? Pues porque estos factores están asociados a una genética favorable de los blastos. Por ejemplo, en otros estudios vamos a ver que ya se empieza a incluir el género o el inmunofenotipo. Eso de ahí pues también fue cambiando. En algunos protocolos vamos a ver que consideraron la expresión del inmunofenotipo tanto mieloide como linfoide. Luego ya empezaron a aparecer protocolos en los que se incluía el sistema nervioso central
y la leucemia testicular. Y así pues iban añadiéndose características. Hablando acerca de la edad y el conteo leucocitario, pues fue de las primeras variables asociadas a riesgo y es utilizada por todos los protocolos. Y cuando tratamos de ligar o asociar por qué estas son como tan importantes, pues están basados en esto, en la asociación que tienen con anomalías genéticas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que si nosotros tenemos un pacientito de 1 a 9 años, probablemente esté relacionado a hiperdiploidía y como bueno, ya hemos visto en clases anteriores, a buen pronóstico. También vemos que en este grupo de edad es más frecuente este tipo de fusión, ETB6, CBFA2. Bueno, y la proteína de fusión, como se denominaba. También podemos pues relacionar a un adolescente con la presencia del cromosoma Filadelfia, que pues es lo que nos hace pensar que la edad también es un factor importante. O, por ejemplo, la translocación MLL, antes conocida así, con la leucemia de lactante, aproximadamente en el 70% de los pacientes. También se habló durante pues, los primeros estudios que la cantidad de leucocitos, así como la hepato y la esplenomegalia, estaban ligados a la carga tumoral. Entonces decían pues que si están elevados los leucocitos y tiene organomegalia, pues probablemente tenga una carga tumoral alta y era mal pronóstico. Bueno, sigue siendo así. Otra cosa que también nos hace asociación es la hiperleucocitosis, ya que la hiperleucocitosis puede ser la presentación inicial de una leucemia de fenotipo T. Entonces, pues también va ahí ligado. Y hay otras cosas como que la elevación de los leucocitos, la hiperleucocitosis, se va a asociar a complicaciones, como el síndrome de lisis tumoral y la leucostasis, en un 40 y 12% respectivamente. Ahora, hablando acerca del inmunofenotipo, vamos a encontrar la leucemia de células T en aproximadamente el 12 al 15 de los pacientes. Igual tengan en consideración que esto pues es bastante variable, ¿no? En algunas regiones serán más, en otras serán menos. Bueno, de estos, del 75% de estos pacientes van a ser mayores de 9 años o van a presentar hiperleucocitosis, entonces también está como asociado. Vemos la edad, probablemente el fenotipo T, probablemente si debutó con hiperleucocitosis, entonces eso ya nos va haciendo pensar o inferir antes de hacer todos estos estudios, bueno, que va a ser es realmente una leucemia de mal pronóstico. Históricamente, este inmunofenotipo, el linaje de tipo T, ha sido siempre manejado como un factor de mal pronóstico. ¿Y por qué es eso? Porque se asocia a resistencia a la quimioterapia y también a compromiso del sistema nervioso central. Estos pacientitos que tienen una leucemia de tipo T van a recibir una quimioterapia más intensa, por lo tanto van a tener más complicaciones y esto incluso se ha asociado como un factor independiente de otros. Es así que, por ejemplo, hay estudios o protocolos que ya están utilizando terapias específicas para estas células, como la lenabarina, nelarabina. Bueno, ahora, ahondando, bueno, ya hablamos en las clases anteriores acerca de los factores genéticos. Aquí puse, de hecho, una gráfica de las clases anteriores, pero también fueron añadiéndose poco a poco a los protocolos que vamos a ver. Algo que debemos pues entender con esta variable es que el 75% de los pacientes van a presentar alguna anomalía genética. Y eso de ahí pues es importante que lo aprendamos a reconocer. Se sabe o se asocia a que los precursores de tipo B, linaje B, van a tener un índice de DNA mayor de 1.16. Y ya vamos a ir viendo, así mismo en los protocolos, que esto se asocia a buen pronóstico, así como la hiperdiploidía con más de 50 cromosomas, que la podemos encontrar aproximadamente en el 25% de los casos, va a ser de pronóstico favorable. Y bueno, aquí empiezo a nombrar algunas translocaciones, básicamente para que tengamos una idea de que pues se las va clasificando en base a qué respuesta van a tener, la asociación que tienen con su presentación clínica, y eso le va otorgando un riesgo. Entonces, las que pues podemos recordar, translocación 1221, 25% de los casos favorable. Translocación 722, que bueno, en algún momento también se hablará de esto, en su mayoría pues riesgo alto en casi todos los protocolos, ya otros los van incluyendo en riesgo intermedio en base a la terapéutica que hoy se le puede ofrecer. Translocación 411 también no favorable, pues ustedes saben, ligado a compromiso del sistema nervioso central y todo eso. Y también pues lo de la edad nuevamente de mayores de 9 años e hiperleucocitosis.
y la translocación 1.19, que históricamente fue de mal pronóstico, pero también se ha visto que tiene respuesta adecuada a protocolos más intensos y poco a poco ha ido cambiando su estratificación. Bien, entonces eso como para tener una idea de cuáles fueron estos factores que en primera instancia se fueron agregando a los diferentes protocolos. Pero ahora ya más pegado hacia nuestra época vienen lo de la respuesta del tratamiento. Esto de aquí es un factor clave en el pronóstico del paciente. Está ligado o hace referencia al grado de reducción de clonas leucémicas que se va a dar después de la inducción a la remisión, del periodo de inducción. Está incluido ya en la mayoría de los sistemas de estratificación de riesgo e incluso tiene un impacto mucho mayor que algunas características biológicas o relacionadas al huésped. ¿Por qué va a ser esto? Pues porque está directamente relacionada con la respuesta que van a tener al tratamiento. Y bueno, aquí hay unos conceptos que son importantes, son los de el respondedor temprano y el respondedor tardío. Por ejemplo, esta gráfica que vemos aquí sí es verdad que pues no se nota muy bien las líneas para ver como la gráfica de Kaplan-Meier, pero percatémonos en cómo los porcentajes de respuesta que se midieron para pues evento libre, perdón, sobrevida libre de eventos, se va midiendo en base a la respuesta después del día 7 de la inducción. En el lado izquierdo tenemos una corte histórica que va desde más o menos 1800 a 1922, mientras esta, pues en el estudio también era algo antiguo, se considera desde 1950 hasta 1960. Sea en la corte histórica o sea en esta, digamos, algo más actual, vean cómo aquellos que tuvieron una respuesta favorable morfológica al día 7 de la inducción van a tener mejores resultados, pues superan el 80, 82, que aquellos que tuvieron una respuesta M3 morfológica, que alcanzan 67 y 69. Entonces, en base a todo eso, pues se contrastó y se sabe que hoy la respuesta al tratamiento es una de las variables más importantes para definir eh, el pronóstico de un paciente. Bien, ahora, enfermedad mínima residual, aunque sí hay algunas formas de adicionales de medir, pues la más común, citometría de flujo. Este de aquí va a formar parte de la mayoría de los protocolos actuales. Es la que tiene pues mayor sensibilidad para detectar células blásticas. Y el concepto de esta va definido por la respuesta y lo que vamos a observar aquí es que va a alcanzar la detección de una entre 1000 millón de células normales, pues que tiene todavía clona maligna. Como concepto general, se divide en tres grupos, ¿no? Aquí más del 1% va a ser pues mal pronóstico. Entre el 0.01 y el 1, en algunas ocasiones riesgo intermedio, y menos del 0.01 es la de mejor pronóstico. Esto de aquí pues es lo que han tomado muchos estudios. De hecho, hoy en día ya todos los protocolos actuales tienen de referencia esto y es lo que se nos debe quedar. Ahora, tengan en cuenta que hasta 2/3 de los pacientes, igual dependiendo de la literatura que se cite, van a tener al final de la inducción una enfermedad residual mínima detectable. Y sí es verdad que mide bien la sensibilidad que tiene al tratamiento pues el paciente, sí sus resultados a largo plazo van a ser algo variables. Así que pues sí se hacen mediciones acerca de la sobrevida global, pero han sido variables todavía sus resultados. Bien, hasta ahí generalidades. Vamos a hablar acerca de uno de los protocolos pues, más relevantes, de los más conocidos, Berlin Frankfurt Münster, alemán. Este protocolo de aquí, basado en el grupo internacional BFM, comienza su desarrollo en base a un estudio que se realizó en 1970 a 1976, que se llamó West Berlin Study. En este estudio ya se empezaron a dar cuenta que pues había ciertos factores que hacían que el paciente tuviera mal pronóstico. Nuevamente, de forma retrospectiva, se hace un análisis y se dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los pacientes reaccionan mal? Así que bueno, se empiezan a analizar cuáles podrían ser estas variables. De hecho, de aquí salen las iniciales, que son edad y conteo leucocitario.
Pero desde ahí, pues igual para conocimiento, se espera hasta el BFM número 81, que fue el cuarto, para recién ahí como establecer realmente un sistema de estratificación, el cual pues se llamó sistema de estratificación BFM. Ahora, en este sistema de estratificación iban considerando esto precisamente, el conteo leucocitario y la visceromegalia. Recuerden que ya lo hablamos de que son como marcadores no. Es como algo indirecto de la masa leucocitaria y eso es lo que otorgaba mal pronóstico. Para el BFM 86 empezaron, bueno, a incluirse más variables en este sistema de estratificación. Cada uno de estos estudios, cuyo objetivo realmente es probar la terapéutica, van modificando dosis, van probando la resistencia que tiene el paciente ante las dosis que se le pone, así como las diferentes formas de hacer profilaxis, por ejemplo, en sistema nervioso central, pero también van cambiando los sistemas de estratificación. Entonces, en el BFM 86, por ejemplo, ingresa esta variable que es la respuesta a prednisona. Y es una variable que vamos a ir viendo hasta los protocolos actuales. Ellos lo que consideran aquí, o cómo lo separan, es como un respondedor bueno y respondedor pobre a la prednisona. Ya vamos a ver igual en el protocolo qué significa esto. Eh, Luego, por ejemplo, viene el protocolo BFM 90, en el cual ya se introduce pues este concepto de la enfermedad mínima residual y se lo empieza a incluir como factor pronóstico. Para el 95, que es uno de los más conocidos, ya vemos una estratificación más variada. Se incluye la edad, el inmunofenotipo, pues el conteo de leucocitos, hay citogenética, pero sigue apareciendo la respuesta a la prednisona. Bien, ahora, volviendo un poquito hacia atrás, cuando nosotros hacíamos referencia al BFM 81, se hacía una estimación de la masa leucémica. Y esto pues sí era algo pues igual y como algún dato pues cultural, no sé. Realmente no se sacaba, no era algo que podíamos ver directamente del examen o que pues se calculaba por algún medio de laboratorio, sino que se hacía un cálculo. Y este cálculo estaba pues con esta fórmula que la coloqué aquí, y algunos como editoriales de los estudios iniciales hablan de la variabilidad de esto precisamente por esta situación, que era el tamaño hepático y el tamaño esplénico, ya que pues sí se puede medir de una forma, digamos, objetiva entre personas, pero al ser precisamente una persona el que lo hace, puede ser muy variable. Entonces, eso lo puse porque pues vi la clasificación de riesgo inicial, la primerita del FM81, y pues, ¿cómo se interpreta esto? Menos de 1.2, de 1.2 a 1.7 y más de 1.7. Pues fue así. Se hacían las mediciones tanto de hígado, de vaso, y con las variables de aquí, los cálculos adecuados, pues se sacaba estos índices. Y esto hacía que los pacientes tengan también heterogeneidad, porque quizás a una persona le salía un resultado, y miren que la variabilidad entre 1.7, 1.8 o entre 1.2 y 1.3, pues sí podía hacer que vaya a un grupo o al otro. Entonces, bueno, solamente como para conocer cómo desde el inicio había esta heterogeneidad en todo sentido. Para el BFM 83 se adicionó a las variables el compromiso del sistema nervioso central. En el 86 la respuesta prednisona y en el 90 se colocó ya el fenotipo T en riesgo intermedio. Revisamos este estudio, uno de los pues, más conocidos, para 2018. Vemos cómo ya el BFM 85, perdón, BFM 95, tiene estos objetivos en su estudio. Reducir la toxicidad en pacientes de riesgo favorable y a través de qué mecanismo? Pues mejorar el sistema de clasificación. Al hacer esto, se iban a mejorar tantos resultados, como ya lo hablamos antes, en los de alto riesgo, que iban a tener mejor sobrevida, así como menos toxicidad en los de bajo riesgo. Y bueno, solo para ir como acentuando en esto, la respuesta a prednisona seguía siendo uno de los factores más importantes. Esta clasificación que vamos a revisar aquí, la del BFM 85, no es la, perdón, 95. No es la que vamos a tomar como la última, pero es como de la que más se utilizó, pues, durante muchos años. Entonces, es importante recordar que los riesgos se dividen en estándar, intermedio y alto, y que a la cabeza siempre van a estar las variables biológicas del huésped, como la edad y el conteo leucocitario. Entonces,
mayor de 1 año y menor de 6 años los vamos a colocar en riesgo estándar. Un conteo menos de 20,000, también riesgo estándar. El linaje, tal como lo describe, no T, iba en esta categoría también. Hay un acápite en el que, pues, de forma excluyente, ¿no? Como muchas de las estratificaciones, se tiene que cerciorar de que no tiene criterios de alto riesgo. Pero en cambio, ¿cuáles son los criterios de alto riesgo? Pues ya teníamos aquí acceso a las translocaciones. Está la 411 y la 922. Y aquí nosotros observamos la respuesta a prednisona como pobre respuesta, lo mandaba directamente a riesgo alto. En cuanto a la remisión de médula ósea, se medía en el día 33. Y si es que no alcanzaba la remisión al finalizar la inducción, también iba a riesgo alto. Entonces, un acápite ahí. Cuando nosotros vayamos viendo cómo se van estructurando después los diferentes protocolos, nos vamos a dar cuenta que un paciente de riesgo intermedio o de riesgo estándar va a recibir una cantidad de quimioterapia. Y al finalizar su respuesta, se debe decidir si es que ese paciente sigue recibiendo la misma intensidad o se debe aumentar la intensidad. Entonces, este tipo de conceptos de llegar a un punto y hacer un chequeo se repite en todos los protocolos. Y es muy importante entenderlo porque hay algunos acápites donde la acción tiene que ser inmediata. Es decir, apenas se detectó la mala respuesta, cambia inmediatamente de intensidad del protocolo. Mientras que en otros, pues a veces sí dan como oportunidad a no ver una respuesta ideal, digamos, en las primeras fases, pero esperar hasta tener otras respuestas y mantenerse en el protocolo con intensificación, digamos, baja, intermedia, para no causarle al paciente más daño, porque el tratamiento va a ser pues muy lesivo. Y bueno, y para finalizar esto de aquí, en riesgo intermedio, pues entre 1 y 6 años, los leucocitos más de 20,000 y el linaje podía ser B o T. Asimismo, no criterios de alto riesgo. Tengan en cuenta que, pues sí, es verdad que hay unos espacios en blanco. Realmente, la forma en la que esto estaba diseñado, identificar cuáles eran riesgo alto. O sea, venía el paciente, se identificaba riesgo alto, directamente iba a ese protocolo. Ya que no se daban cuenta que no era riesgo alto, pues se los podía encasillar en los brazos diferentes. Entonces aquí vamos a ver qué significa respuesta a prednisona. La respuesta a la prednisona era que luego de 7 días de recibir monoterapia con prednisona y una dosis de intratecal de metotrexate, debía tener una respuesta. La respuesta que se consideraba de alto riesgo, o sea, la pobre respuesta a prednisona, era de ver 1 a la 10 a la 9 blastos en sangre periférica. Entonces eso de ahí, pues era lo que se consideraba aquí como riesgo alto. En cambio, la respuesta en el aspirado al día 33 era la de remisión completa. ¿Y qué se consideraba remisión completa? Menos de 5% de blastos en médula ósea en ausencia de blastos en sistema nervioso central. Unas cositas más como factos que debemos llevarnos. En este protocolo no se incluía al sistema nervioso central dentro de la clasificación. O sea, en la lectura del protocolo sí está descrito cuáles son sistema nervioso central 1, 2 o 3, pero no se lo incluía en la estratificación de riesgo. Asimismo, como un acápite adicional, pues aquí vemos que los riesgos van desde mayores de 1 año, aquí también menores de 1 año, pero ¿qué se hacía con estos pacientes menores de 1 año? Clásicamente pasaban a este protocolo, al Interfan. Bueno, y nos saltamos hasta el BFM 2002. Este estudio corrió desde el año 2002 hasta 2007, fue un estudio prospectivo, donde hubieron 560 pacientes. Básicamente lo que se buscaba aquí era el impacto de esta desintensificación en todos los grupos de riesgo. Pero aquí les puse esto pues para ver cómo fue modificándose los grupos de riesgo. En el riesgo estándar ya incluyeron a la respuesta buena a la prednisona, prednisone good response, así como ya veíamos otros, digamos, otros ítems de la respuesta al tratamiento. Puede ser una médula en M1 o en M2 al día 15 y asimismo una médula en M1 al día 33 y eso lo mantenía en un riesgo bajo. En el riesgo intermedio son los mismos del riesgo estándar, pero se daba como la oportunidad de que la M3 pueda estar en M3, perdón, al día 15 con la M1 después al día 33. Mientras que en los de alto riesgo sí los menciona al menos uno de estos. O sea, si ya era mala respuesta a la
prednisona o M3 al día 15 o M2 con M2 y M3 al día 33, iban al protocolo de alto riesgo, así como las translocaciones que ya mencionamos. Bueno, de ahí vamos al BFM 2009, el cual es el que pues actualmente está en vigencia. En este de aquí ya vemos que hay otras variables. Ya se incluye la enfermedad mínima residual mediante citometría de flujo y esto va a redefinir los grupos de riesgo. Son aproximadamente 35 países los que participaron acá. Y aunque sí, pues las siglas nos hacen pensar que fueron meramente europeos, son distribuidos a través de toda Europa, pero ellos hacen una acotación especial, bueno, no tan enfática, pero sí mencionan que han incluido pacientes que están como en vías de desarrollo o que tienen recursos limitados. De los que revisé, pues el que sí llamaba la atención era Cuba y Argentina, estaba también Uruguay, pero en su mayoría son protocolos que se ejecutaron en países de primer mundo, ¿no? Con acceso a todo lo que ellos tienen. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Ya vemos que en la cuestión genética se va incluyendo, por ejemplo, la hipodiploidía como mal pronóstico, menos de 44 cromosomas. Ya aquí sí se hace un contraste, pues, ya establecido entre lo que es una pobre respuesta a la prednisona versus una buena respuesta a la prednisona, cuyo concepto no cambió, pero ya se estableció que iba de esa manera. La enfermedad mínima residual, que es lo que le comenté, que se incluyó, pues igual a lo que mencionamos al inicio, menos del 0.01% al día 15, entre 0.01 al 9.9% al día 15 y más del 1% al día 15. Bueno, ahí cambió. Y la de la remisión en médula ósea, pues al día 33 y acá que no haya remisión al día 33. Estos de aquí fueron los resultados que se mostró. Realmente son bastantes, son de diferentes enfoques y muchos están ligados al tratamiento. De hecho, estos también. Pero pues me llamó la atención porque aquí dense cuenta cómo a pesar del tratamiento que reciben, de todas maneras, esta clasificación inicial de ponerlos en riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto, tiene pues una relación directa con los eventos que va a presentar. En los de riesgo bajo, 90%, en los de intermedio, 75%, y en los de alto riesgo, 56%. Este, en cambio, es el riesgo de recaídas, que asimismo establecieron en base a riesgos. Y vemos cómo aquellos que tienen riesgo alto, pues asimismo van a tener un riesgo elevado de recaídas. Bueno, entonces ese ha sido el protocolo BF. Ahora, vamos a hablar acerca de los protocolos Sanjut, conocidos como Total Therapy o más familiarmente como los protocolos Total. Bien, los protocolos Total, pues que son propios del grupo Sanjut, tienen su inicio pues muy atrás, 1962, donde pues empieza todo esto de formar estos grupos colaborativos y Sanjut inicia el manejo de forma global de las causas más comunes de mortalidad en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Esto deriva en que poco a poco se van dando ensayos clínicos llamados la serie de Total o los Total Therapy Studies. Por ejemplo, vemos que para 1968 al 70 tenemos el Total 6, que menciona que los pacientes con alto riesgo van a ser aquellos que tengan leucocitos mayores de 50.000 y visceromegalia. Muy parecido a los de la época, ¿no? Pues todos hablaban sobre lo mismo y pues Sanjut también llegó a la misma conclusión, una carga tumoral alta era de mal pronóstico. Bueno, pasamos a 1975 hasta el 79 y vemos que en el estudio Total 9 ya se incluye otros factores. Pues aquí los leucocitos varían hasta más de 100.000, pero ya vemos que ponen con compromiso de sistema nervioso e incluso de masa mediastinal. El Total 12, por ejemplo, ya va a incluir otras translocaciones, perdón, va a incluir translocaciones de alto riesgo como la MLL o el cromosoma Filadelfia. Y para el Total 13 se va a incorporar el concepto de índice de DNA, asimismo de este compromiso del sistema nervioso central y la respuesta temprana a través de la morfología, que el concepto fue una M1 al día 15 de la inducción, obviamente sin criterios de alto riesgo.
Este cuadrito de aquí, pues ya lo hemos visto, es una comparación en cómo iba la sobrevida global de estos pacientes medida en varios años o a lo largo de los años. 5, 10 y 15 años, y bueno, es bastante notorio el contraste que han tenido los total a través del tiempo. Pues vemos que en los total iniciales del 1 al 4, pues la sobrevida era muy baja, y pues en contraste hasta arriba está el total 15 y el total 16, vemos que la sobrevida ha mejorado muchísimo. Todo esto gracias tanto a la estratificación de riesgo como a los protocolos de tratamiento que se recibe. Bien, ahora vamos a hablar acerca del total 15. Este de aquí fue un estudio que se condujo desde 2000 a 2007. Fue un estudio prospectivo de 531 pacientes, de los cuales sí al final pues se excluyeron aproximadamente 17 pacientes, pero su objetivo finalmente era determinar si se podía retirar la radiación profiláctica al sistema nervioso central, pues y no tenía peor pronóstico el paciente. Ese fue como uno de los, o sea, el objetivo más importante. Pero ya notamos en este de aquí el sistema de clasificación de riesgo muy heterogéneo, bastante completo, en la cual se incluyen características del paciente y respuesta al tratamiento. Lo vemos de esta manera. El riesgo bajo, podemos hacer un contraste con los protocolos BFM. Vemos que aquí menciona la edad entre 1 a 10 años. Esta edad más ligada hacia los criterios de Roma, porque en el protocolo BFM recordemos que estaba hasta los 6 años. El riesgo intermedio, pues, excluye a esas edades, menos de 1 y más de 10 años. Los leucocitos cambian también, más parecidos a los criterios de Roma, diferente al BFM que tenía en 20.000. Este lo menciona como menos de 50.000 en riesgo bajo y más de 50.000 en riesgo intermedio. El linaje, bueno, sí lo menciona como B, aquí iba el T. Bueno, aquí ya vemos que va incluido el fenotipo de la leucemia. También vemos que el DNA, el índice de DNA 1.16 o más, se va incluido, y vemos las primeras alteraciones que iban ya establecidas en el protocolo de alto riesgo y de bajo riesgo. La translocación 922 del cromosoma Filadelfia directamente iba a alto riesgo. Y eso pues similar a los protocolos que hemos visto. Ahora, ¿quién iba en riesgo intermedio? Todo el que no cumple criterios ni de riesgo alto ni de riesgo bajo. Pero al final había una nueva medición. Entonces, asimismo, como lo mencionamos hace un rato, hay un checkpoint y en ese pues se define nuevamente el riesgo del paciente. Si tiene la enfermedad mínima residual más de 1% al día 19 o 0.1 a 0.9, al final de la inducción era riesgo intermedio. Y más de 1% al final de la inducción era riesgo alto. Pasamos al total 16. Este estudio de aquí, pues ya la clasificación de riesgo está bastante similar, pero ya observamos cómo hay una estructura en la que se incluyen algunas translocaciones más. Lo que llama más la atención aquí es la inclusión de sistema nervioso central y leucemia testicular, que es uno de los o sea, es una de las variables que van a ir incluida en otros protocolos y que en algunos ya no lo veíamos. Entonces, mencionando eso, pues aquí la mayoría de las variables no habían cambiado, pero dense cuenta cómo navegando a través pues, de este mapita podemos llegar a definir cuál es el riesgo del paciente, ¿no? Digamos que es un paciente con un precursor B que tiene menos de 50.000, que tiene una edad entre 1 y 9.9, un índice de DNA mayor de o igual de 1.16, digamos que tuvo la translocación de buen pronóstico. Pues se medirá enfermedad mínima residual al día 15, si tiene menos del 1% y al terminar la inducción menos del 0.1%, va a bajo riesgo. Y así se siguen varios escenarios en los que se pueden definir cuáles de los pacientes van a estar en riesgo estándar o en alto riesgo. Pero obviamente aquí vamos a ver un acápite que va directamente a alto riesgo, que son la leucemia de células T, el cromosoma Filadelfia y el KMT2A. Esos directamente iban acá. Y bueno, esta sería nuestra tablita de la clasificación del riesgo del total 16, que es la que pues encontré más actualizada. En cuanto a la edad, no ha cambiado mucho, ha cambiado de más de un año y menos de 10 años. Y para riesgo intermedio, riesgo estándar, acá, menos de 1 y mayor de 10 años. Los leucocitos al diagnóstico igual no se mueven, menos de 50.000 para bajo riesgo, más de 50.000 para riesgo intermedio.
El linaje, pues se mantiene en B, aquí en riesgo intermedio también estaría B, y en riesgo alto T. Incluyen estas dos variables a estudiar, sistema nervioso central al diagnóstico como 1, 2 o 3 acá, directamente 3 en riesgo alto. Testicular, si no la tiene, pues bajo riesgo. Riesgo intermedio si la tiene. El índice de DNA, pues mayor de 1.16, aunque también ya se incluyen las hipodiploidías, menos de 44 cromosomas. En la variable genética vemos las translocaciones 1221 como bajo riesgo, 119 como riesgo intermedio, y en este protocolo aún en riesgo alto, translocaciones 922 y 414. La enfermedad mínima residual, tal como lo habíamos comentado, menos de 1% en el día 15 de la inducción y menos de 0.01% al final de la inducción, va a bajo riesgo. Riesgo intermedio mayor de 1 en el día 15 de inducción y de 0.01 a 0.9 luego de 6 semanas de inducción a la remisión. Y en riesgo alto, los que tienen más del 1% al final de la inducción. Pero hay uno más, el total 17. Este estudio todavía está pues, corriendo. Es un estudio que está activo, que ya no está reclutando, que está haciendo ya análisis de lo que se va encontrando. Igual es un estudio que fue diseñado desde 2017 con proyección a completarse en el 2028. Es un estudio bastante largo. Su objetivo más importante es mejorar pues, la supervivencia de los niños con leucemia aguda ya utilizando medicinas de precisión. En este ya se menciona que los brazos van a ir incluidos para los pacientes con inhibidores de la tirosinquinasa o blinatumomab, cuando hay leucemia refractaria del linaje B. También el bortezomib o nuevamente la nelarabina. Va a determinar cuál es, o sea, otro de sus objetivos va a ser determinar cuál es la incidencia y severidad de la neuropatía inducida por vincristina, luego de disminuir la dosis durante el protocolo en los de alto riesgo. Y asimismo va a evaluar la enfermedad libre de eventos y la supervivencia global en aquellos pacientes que tienen mutaciones del JAK-STAT cuando utilicen el ruxolitinib. Y hasta ahí, yo. Ahí tenía una pausa, pero si quiere le seguimos uno más. Ah, gracias. Gracias. No sé si alguien tenga un comentario